Buenos días, ¿cómo estamos mis hermanos? Están como muy dispersos. ¿Cómo están? Todavía tratando de, de poder tener la iglesia completa. Tiene un ruido el sonido, no sé qué será. O si no lo hacemos a la antigua, a voz viva. Bueno, queridos hermanos, vamos abriendo nuestras Biblias en Colosenses 3. Hoy vamos a ver del versículo 10 al versículo 15. Listo, hermanos, ahora sí. Ahora sí ya a la antigua. Como pueden notar, tenemos todavía bajas sustanciales en nuestras filas. No es que la familia Gámez todavía está en Icononso, que ellos son más o menos unas 12 personas y los hermanos Campos salieron a sus vacaciones. Entonces este fin de semana es difícil por lo que unos salen y otros llegan, pero bueno, a veces suceden estas cosas. Ojalá que donde estén pues estén en el servicio, estén adorando al Señor, porque pues cuando vamos a vacaciones no podemos olvidarnos de Dios, ¿no? A veces pasa que vamos a sitios muy turísticos y no asistimos a culto, no oramos, no hacemos devocionales, como que nos olvidamos, como si Dios se olvidara de nosotros. Y tenemos otros que se han ido en medio de nosotros, como la familia Acevedo, que Sergio pide que por favor oremos porque hoy va a ser el primer culto de la nueva iglesia en el 11 de noviembre. Robert, hermano, si queremos, por favor, oremos por Sergio, por Lulú. El culto es a las 4 de la tarde. Y es el primer culto como iglesia de ellos allá. Llevan 3 semanas y hasta hoy van a iniciar la nueva iglesia del 11 de noviembre. Listo, hermanos, vamos a orar por nuestros hermanos que están aquí en Santa Marta. Y para esto vamos a leer en Efesios, en el capítulo 3, versículo 20 y 21, hablando del amor que excede a todo conocimiento. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bueno. Hoy nuestros ojos pueden ver un nuevo día, este sol hermoso que nos cobija hoy en este día. Esta es tu creación hermosa, Padre Santo. Gloria sea tu nombre eternamente y para siempre. Hoy, Señor, como hermanos de esta congregación local, tú, Señor, en tu voluntad enviaste a nuestro hermano Sergio Acevedo y su familia a Santa Marta, Padre. Y en este amor que excede todo conocimiento, mi Padre Celestial, hoy ruego por ellos, Señor, para que en este nuevo día, en este domingo, 22 de enero del año 2023, se abre este lugar y es por tu poder, Señor. Pedimos, Señor, para que esta obra que se abre allí toque los corazones de cada una de estas personas de este barrio 11 de noviembre, Señor. Dale de nuevo a mi hermano para que hable con claridad la palabra de verdad, que es tu santa palabra, que sean reflejos de tu amor. Y en Lulú, Señor, y sus hijos, provéele, Señor, todo lo que necesitan, desde un asiento, Señor, el audio, el televisor para las alabanzas, Señor. Hoy dependemos de ti, sabemos que tú vas a orar en tu tiempo. Señor, dales fortaleza para seguir adelante. Y también nosotros como hermanos estemos orando, no solamente en el día domingo, sino en cada momento en nuestra intimidad contigo, Señor. Orando los unos por los otros en amor. En ese amor que excede todo conocimiento. Ese amor que nos transmitiste y que nos revelaste a través de tu Hijo unigénito. Gracias, Señor, por la divina Trinidad, por el Padre Celestial, por el Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo que habita entre nosotros. Hemos orado en tu hermoso y santo nombre, Señor. Amén y amén. Amén, muchas gracias. Ahora sí, mis hermanos, vamos a nuestro sermón.
Colosenses 3, versículos 10 al 15, vamos a tratar de cubrirlo todo. Y entre 8 días vamos a cubrir el versículo 16 y 17. Hace 8 días Jesús nos hablaba del viejo hombre y el nuevo hombre, ¿cierto? Y nos contaba una anécdota de un compañero suyo abogado que se fue al juzgado mal vestido y lo apresaron, fue a él. Hasta ahí quedamos, ¿cierto? Y los abuelos nos decían que como usted lo ve, a usted lo tratan, ¿cierto? Eso es de las cosas que uno le aprende a los abuelos. Como usted vaya vestido, así mismo lo tratan. Y eso es la predicación de hoy. Vamos a hablar de la ropa. El título de la predicación es la nueva ropa del nuevo hombre. La nueva ropa del nuevo hombre. Todos debemos estar vestidos de acuerdo a la profesión que desempeñemos, ¿cierto? Sea un policía, un bombero, sea un abogado, sea un predicador, sea un músico, el policía. Usted no va a ir a ser policía en tenis o en chancletas, ¿cierto? Difícilmente va a lograr hacer su trabajo de la mejor manera. Y en los versículos que nos predicaba el hermano Chucho, capítulo 3, versículo 1, él nos mostraba algunos verbos. Y esos verbos están en imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una sugerencia, sino es una orden. Algunas personas piensan que la Biblia está llena de sugerencias para ser mejores personas y no es así. La Biblia está llena de mandamientos para que realmente podamos hallar obediencia y ser santos delante de los ojos de Dios. Santos en el sentido de querer obedecerlo, ¿no? Porque no seremos santos hasta que estemos en el cielo con Él. El capítulo 3, versículo 1 dice, habéis, Juan, refiriéndose al viejo hombre. El versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Versículo 5, haced morir. Y da una lista de pecados. El versículo 8, dejad o dejar ciertas cosas. Versículo 9, no mintáis. Versículo 10, despojaos del viejo hombre. Y vamos a hablar de la nueva ropa que tiene que tener el cristiano. El cristiano tiene que tener una ropa que sea acorde con el nuevo hombre. No podemos decir que somos nuevos hombres con viejas ropas, con viejos vicios, con viejas cosas que teníamos en nuestra vida antigua. La salvación o el haber puesto nuestra vida en manos de Dios a través de la fe en Cristo y el poder del Espíritu Santo trae dos responsabilidades al cristiano. La primera, dejar al viejo hombre y sus pecados, y la segunda, vestirnos del nuevo hombre. Y aunque la salvación es un milagro divino y soberano de Dios sin ninguna contribución humana, el hombre no contribuye en nada a la salvación. Pero esto no quiere decir que el hombre no participe ya cuando es salvo. ¿Cómo participamos? Al escuchar y creer el Evangelio para ser salvos, y luego al vestirnos y a procurar todos los días dejar el antiguo hombre y convertirnos en el nuevo hombre que quiere Cristo. Eso lo tenemos que tener bien claro. Hay una responsabilidad humana, pero no contribuimos en nada a la salvación. La salvación es un milagro divino. Solo Dios escogió, solo Dios pagó, solo Dios glorificará, solo el Espíritu Santo es el que santifica en este momento. Pero el hombre tiene una responsabilidad, porque no podemos pensar que entonces nos quedamos quietos y que todo pase solo. Entonces yo me siento todas las mañanas al pie de mi cama y espero a que se me quiten los viejos hábitos que tenía antes. Eso no va a pasar. De ninguna manera va a pasar. Por eso Pablo nos invita a revestirnos. Más adelante vamos a ver esta palabra. Pero para poder entender esto, acá hay una frase que dice mucho mi hermano Carlos. No se trata de cosas que hacemos para ser salvos, sino más bien cosas que hacemos porque somos salvos. El tener una buena moralidad no nos hace salvos. Para eso hay psicólogos, hay, no sé, personas que se dedican a tratar de que las personas sean buenas, entre comillas. Pero lo que realmente importa es creer que somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. No hacemos cosas para ser salvos, hacemos cosas porque ya fuimos salvos, hemos sido lavados, y como dice Efesios 2:10,
Las cosas que Dios tenía de antemano predestinadas para nosotros somos las que hacemos, las buenas obras. Y lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Pero no obras para ser salvos, sino obras porque ya somos salvos. Y como decía, no va a suceder solo, pero para que podamos entender bien lo que debemos o no debemos hacer, tenemos que tener un juicio justo de nosotros mismos. Porque lo más difícil es juzgar a nosotros mismos, ¿cierto? Es más fácil juzgar a otros, ¿cierto? Pero uno sentarse en una silla y decir, Señor, yo he fallado en esto. Señor, tal vez no estoy haciendo esto bien. Señor, tal vez estoy pecando en aquello, estoy pecando en lo otro. Tal vez estoy llevando un estilo de vida que a ti no te gusta. Por eso en el versículo 5 dice, considerad a los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Primera lista. Segunda lista, pero ahora desechad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Y así hay muchas listas y listas y listas con las cuales debemos confrontarnos. No se trata de qué tan santo me creo yo, porque a la luz de nuestros ojos siempre somos los que no hacemos nada, los que no tenemos la culpa es del otro, la culpa es del vecino, la culpa es de Pepito, de Juanito, pero nunca entramos en introspectiva para ver realmente quiénes somos. Se trata, la santificación, como decía mi hermano Carlos, se trata de que tanto me parezco a Jesucristo. Romanos 8:29. El propósito de salvarnos Dios es que nos parezcamos cada día más a Jesucristo. Cada día más a Jesucristo. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí viene la primera pregunta de esta mañana. ¿Con quién nos comparamos? ¿Con quién te comparas? ¿Con Cristo? ¿O te comparas con la esposa, con el esposo, con el hijo, con el vecino, tal vez con el pastor, con el líder? ¿Con quién te comparas? ¿Y con quién? ¿Cuál es el nivel de tu vida cristiana? ¿Con quién te comparas? Porque el modelo es Cristo. El modelo no es nadie más. Ya entendiendo esto, que necesitamos parecernos a Cristo, vamos a nuestro primer punto. Dios nos da un cambio de ropa espiritual. Versículo 9, la parte B, y el 10, la parte A. Vayamos por favor al versículo y dice: despojado el viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Revestidos del nuevo. Y ayer en el grupo de varones surgió la pregunta: ¿será que el cristiano tiene dos naturalezas? ¿Será que, como se ha enseñado en muchos púlpitos, en muchas iglesias, tenemos dos naturalezas luchando en medio de nosotros? Y tal vez por eso pecamos, dirán muchos. ¿Será que tenemos un perro blanco, un perro negro, como muchos lo han querido enseñar, que luchan? Y al perro que más alimentemos, pues ese gana. Eso es lo que muchas iglesias enseñan, ¿cierto? Entonces cada vez que el hermano peca dice: no, es que me ganó la carne. Eso es lo que responden algunos. Y cuando uno hace algo bien, dice: no, eso es espiritual, eso fue del espíritu. Pero les tengo una noticia. Y hoy vamos a hablar de esto. Y la Biblia va a contestar a esto. Porque debemos entender que pecamos, ¿cierto? ¿O quién de aquí no peca? Como dijo el Señor Jesús: el que no peque, que tire la primera piedra. Seguramente todos pecamos, algunos en una medida, otros en alguna otra medida, pero todos pecamos de alguna manera porque no podemos ser perfectos, ¿cierto? Y la pregunta es, si no tenemos dos naturalezas, ¿por qué pecamos? ¿No se hacen ustedes esa pregunta? Cada vez que yo peco me pregunto, ¿por qué peco? Y siento una profunda tristeza. Y de eso deberíamos sentir todos. Si cada vez que tú pecas no sientes una profunda tristeza en tu corazón que le estás fallando a Dios, deberías evaluar tu nuevo nacimiento. Porque lo que primero uno peca es contra Dios. ¿Qué dijo José cuando
cuando estaba con la mujer a punto, esta mujer que lo quería hacer pecar, dijo, no, ¿cómo haré esto contra Dios? ¿Cierto? Siempre pecamos primero contra Dios. Si no pensamos que pecamos primero contra Dios, pues no vamos a tener un temor reverente para con Dios. Entonces nos vamos a dar libertad de pecar cada vez que queramos. Porque si creemos que el pecado es contra el hermano, yo peco contra Cata, yo peco contra Carlos, yo peco contra mi esposa. No, mi primer pecado es contra Dios, porque Él fue el que me llamó. ¿Quién fue el que pagó? Decía hoy Carlos, ¿quién pagó? Cristo, ¿cierto? Con su vida. Tamaño precio que pagó. Fuimos comprados a precios de sangre. Pero vayamos a la Biblia, mis queridos hermanos. 2 Corintios 5:17. Que ese no lo sabemos de memoria porque César decía que con ese versículo se convirtió, ¿cierto? Todo lo tenemos en nuestra mente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Somos nueva criatura, ¿cierto? Juan 3, Nicodemo. Llega Nicodemo y le pregunta a Jesús. Un paréntesis acá. Muchos dicen que Nicodemo era un cobarde porque llegó de noche, ¿cierto? Muchos decían, no, se estaba escondiendo. Pero tal vez juzgamos muy duro a Nicodemo, tal vez Nicodemo era un hombre más bien sabio, porque el Señor Jesús, ¿qué hacían todo el día? Ocupado. ¿Y dónde él iba? La gente lo perseguía. Y encontraba 100, 200, 300 personas, se la pasaba haciendo milagros, se la pasaba enseñando. Entonces tal vez Nicodemo pensó que el único tiempo posible era la noche. Y llegó a la noche. Y la historia de Nicodemo es que él resulta creyendo en Cristo y le quitan todo lo que tiene y sus hijas terminan casi que en la indigencia por amor a Cristo. Es una predicación bien bonita, en algún momento la podemos hacer cuando empecemos el libro de Mateo, tal vez, porque ya pasamos por Juan. Entonces dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede que entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Tenemos que nacer de nuevo. Somos nuevos. No somos reformados, no se nos adiciona nada más, no se nos mete una naturaleza nueva, no se nos mete un nuevo programa, nada de esas cosas. Somos nacidos de nuevo. Y dijo el Señor Jesús: y usted no sabe cuándo nace. Así como el viento está soplando y está haciendo frío, ¿cierto? Asimismo ninguno sabemos cuándo nacemos de nuevo. ¿Sí? No se sabe. Simplemente nacemos de nuevo y empezamos a vivir unas vidas santas. Romanos 6:6. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza, sigamos, no se preocupen, a viva voz. Romanos 6:6. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Morimos. Yo. No, hermano, no muy duro que los despierta. Debemos morir al viejo hombre. El viejo hombre fue muerto en la cruz y resucitado. Y por eso somos nuevas criaturas. En esos versículos, ¿qué entendemos? Que la salvación nos da un nuevo hombre. Somos criaturas nuevas. No se nos añade, no se nos transforma. En el viejo hombre no podría vivir el nuevo hombre. El Señor Jesús usó una
Una parábola puede decir, no eches vino nuevo en odres viejos. Y podemos tomarla para esto. El vino nuevo del Espíritu no puede habitar en un hombre viejo. Tiene que ser un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Ya teniendo esto claro, volvemos a la misma pregunta del principio. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué seguimos pecando? Si somos nuevos, deberíamos no hacer lo malo, ¿cierto? Pero para entender un poquitico más esto, vamos a definir al viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre, según la Biblia? No regenerado. No regenerado. El viejo hombre no está regenerado. Más bien está en su, dicen los teólogos, que eso se llama la perversión total. Y eso no quiere decir que no haya hombres que quieran hacer lo bueno, quiere decir es que todos los hombres por naturaleza somos malos. Somos malos, esa es la perversión total. Segunda característica del hombre viejo, proviene de Adán. Proviene de Adán. Por Adán todos somos constituidos pecadores. Tenemos el pecado original de Adán. Es pecaminoso, corrompido, viciado, lo dice en Efesios 4:22. Vamos a leerlo, mis hermanos, para que vean ahí lo que éramos antes. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os escogéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. El viejo hombre es corrompido, corrupto, lleno de pecados, envidia, ira, lascivia, todo lo que leímos anteriormente y todo lo que nos decía nuestro hermano Chucho hace 8 días. Y ahora que es un nuevo hombre, porque mucha gente se pregunta, ¿cómo sé si soy nuevo hombre? Pues vamos a ver las características de un nuevo hombre, de un hombre nacido de nuevo. Es un hombre regenerado. Ahora su descendencia no es adámica, sino es Cristo. Estamos en Cristo. Efesios 4:17 andamos en luz. Efesios 5:8 andamos en luz. Efesios 4:1 andamos diferente al mundo. Efesios 5:15 andamos en sabiduría. Amamos a Dios y su palabra, odia el pecado y ama la justicia. ¿Cómo nos va con esto? Amamos a Dios y amamos su palabra y queremos obedecerla. Tal vez voy un poco rápido, pero esa es la manera en que me gusta como tener el hilo, tensión entre ustedes y yo de la predicación, porque si va un poquito el ritmo, se me arrulla. Y si voy demasiado rápido, ahí sí no me entienden nada. De todas maneras, no se preocupen que las predicaciones quedan grabadas y en YouTube las montamos y pueden tomar los versículos que no hayan tomado. Yo espero que Pipo me esté siguiendo ¿me quedó en 5:17? ¿No? Entonces de verdad estoy hablando rápido. Bueno, mis hermanos, entonces el nuevo hombre ama a Dios, a su palabra, odia el pecado y ama la justicia, anda en sabiduría, es luz, anda diferente al mundo. Eso lo estudiamos en Efesios cuando predicamos Efesios. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Somos nuevos o somos viejos? No me contesten. Cada uno conteste en su corazón porque ya saben. Si usted es viejo hombre, todavía anda en sus pecados y se deleita en sus pecados. Y ama su pecado. Por eso dijo el Señor Jesús que vino la luz al mundo y amaron más la oscuridad que la luz, porque la luz muestra lo pecadores que somos. ¿Cierto? No prefieren andar a escondidas. Y no que la luz nos muestre realmente quiénes somos. Vayamos a Romanos 5:12, por favor. Aquí encontramos las dos formas en que Dios ve el mundo. Los que están en Adán y los que están en Cristo. En la tierra solo hay dos naturalezas. Los de Adán, que son los carnales, que viven en sus pecados, y los de Cristo. Versículo 19. Dice que Cristo nos justificó. Entonces ahora somos en Cristo, dejando el viejo hombre atrás, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor Jesús a los fariseos en Juan 8:44? ¿Cuántas familias hay en la tierra? 2. ¿Los hijos de él? ¿Y los hijos de él? Listo, 2 familias. Me quedo bien discipulado, ¿cierto? Los hijos del diablo, los hijos de Dios. Entonces hemos visto que todo es dos. Una
un contraste, ¿no? Entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, un contraste entre la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. Segunda de Corintios 6:14, Pablo dice: ¿no estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos? Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Con esto concluimos que no podemos tener dos naturalezas. Dentro de nosotros no puede estar ser hijo de Dios y ser hijo del diablo. Entre nosotros no puede estar ser Adán o ser Cristo. Entre nosotros no puede estar, como dice Pablo, yugo desigual. O somos luz o somos oscuridad. Entonces concluimos que tenemos una sola y nueva naturaleza. Dice Pedro: se nos han dado todas las cosas de la... Se me olvidó, perdónenme. Tengo tanta cosa en la cabeza que se me van los versículos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿cierto? Dice Pedro. Entonces somos nuevos, mis queridos hermanos. No se les añadió nada, no se les incrustó un perro blanco para que pelee con el perro negro. No, eso no pasó. Somos nuevos. Pero volvemos y responder la pregunta: ¿por qué pecamos? Esta semana lo viví en carne propia. Lo viví en carne propia esta semana. Como saben todos, hace un mes no tengo parrillero. Y la carga laboral está muy, muy alta. Sí, de 7 de la mañana a 10 de la noche es una carga laboral alta. Entonces comenzó a aflorarme la ira, el enojo, la maledicencia. Fue tanto lo que pequé contra mi esposa, pequé contra mis hijos, pequé contra los clientes, pequé siendo desagradecido. Y fue tanto la carga que ayer en el grupo de estudio no aguanté más, ¿cierto, hermanos? Y en el grupo de estudio recibí consuelo y ánimo de parte de los hermanos. Realmente yo me preguntaba a mí mismo: pero Alejandro, usted siendo un hombre de Dios, siendo un líder de la iglesia, ¿cómo se le ocurre tratar a su esposa así? ¿Cómo se le ocurre tratar a sus hijos así? ¿Cómo se les ocurre ser desagradecido con Dios y maltratar a los clientes que él hace que vengan a su local? Yo ahí, asando mi chorizo, yo me preguntaba y decía: Señor, ¿será que yo no soy el hombre para este local? ¿Para este local, para esta iglesia? Inclusive yo pensé en ayer decir que ya no, que dimitía. Y yo creo que ustedes vieron la intención. Carlos, yo creo que sí discernió que yo estaba dispuesto a decir: no, me voy. O sea, yo no puedo con esto. Porque me sentía triste, me sentía muy mal, porque más que con las personas que ofendí, porque las ofendí, era más con Dios, ¿sí? Porque Él me llamó, me lavó, me purificó y me puso aquí. Y yo decía: hombre, ¿qué hago? Y encontré consuelo en los hermanos, ¿cierto? Pero el Señor me consoló aún más. Me consoló aún más. Vayamos a Isaías 6. Me gusta mucho la historia de Isaías. Porque ¿quién fue Isaías? ¿Quién me puede decir quién fue Isaías? Fue un gran profeta, ¿cierto? Tal vez de los grandes profetas del judaísmo, ¿cierto? Un hombre usado por Dios de muchas maneras. Estuvo, creo que en el reinado de 5 reyes, si no estoy mal. ¿Fueron 3 o fueron 5? No me acuerdo bien. Pero fue el hombre que trajo el juicio a Judá y dijo que iba a desaparecer Judá. Pero también nos dio la maravillosa proclamación del siervo de Dios, ¿no? Capítulo 50 al 53. Fue un hombre muy usado por Dios. Y dice la palabra de Dios que Isaías era un hombre de Dios, era el profeta. Y yo también, pues soy el profeta porque estoy hablando las palabras de Dios por ustedes. ¿Y qué dice Isaías? Tuvo la visión de Dios, de la santidad de Dios. En el año que murió Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y el uno decía al otro dando voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Paremos ahí, versículo 3. Ustedes saben que la santidad de Dios
es el atributo por excelencia que solo le pertenece a Él. Y es el único atributo en la Biblia que se dice 3 veces. Ustedes no leen en la Biblia, Dios es amor, amor, amor. Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Dios es gracia, gracia, gracia. Nunca lo leen en ninguna parte. Solamente se habla de la santidad de Dios de esta manera. Y para los judíos repetir 3 veces la misma cosa era ponerlo por encima de todo lo demás, era encerrarlo en la perfección. O sea que Dios es perfectamente santo. Isaías estaba enfrentándose al Dios santo. Entonces dijo, en el versículo 5, era tanta la santidad que las puertas se estremecían y salía humo. Isaías en el versículo dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habitando en medio del pueblo inmundo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y eso me consoló mi corazón. Porque si Isaías, siendo un hombre de Dios, se consideraba un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos, pues hombre, yo soy como un Isaías, soy un hombre de labios inmundos. Versículo 6. ¿Y qué hizo Dios? Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca dijo, he aquí que esto toca tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. A Isaías le quitaron su pecado con un carbón encendido. ¿Y cuál es el carbón encendido de nosotros, queridos hermanos? Juan 17:17, por favor. En su Biblia es un versículo muy conocido. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. A Isaías lo santificaron con un carbón encendido. Nosotros nos santificamos a través de la palabra de Dios. No hay otra forma de ser santos, sino solamente a través de la palabra de Dios. No busque otra manera. El Señor me dijo, santifíquese. Lea su palabra, profundice en ella. ¿Y qué pasa con un hombre santificado? Versículo 8. ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios solo usa hombres santificados. Hombres santificados. Si tú no tienes una vida santificada a través de la palabra de Dios, seguramente no vas a ser un siervo muy útil en las manos de Dios. Seguramente no lo vas a poder hacer. Y necesitamos mirar nuestra santidad delante de Dios, no delante de los hombres, porque eso es muy fácil. Yo puedo ser muy santo al pie de Brian, o tal vez Brian sea más santo que yo. Pero delante de Dios, solamente puedo decir que soy un hombre de labios inmundos, porque Dios es santo, santo, santo. Entonces el Señor consoló mi corazón y me dijo, santifíquese, Alejandro. Y el Señor me envía hoy ante ustedes para que cuente lo que pasó. Fue una semana muy difícil, terrible. Y yo decía, ¿pero por qué hago esto? ¿Pero por qué peco? Si soy un siervo de Dios, soy el llamado de Dios, como decía Sergio, soy el ungido del Señor. ¿Por qué peco? ¿No se hacen ustedes esas preguntas a veces cuando la embarran? Yo creo que todos decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué, Señor? Pues Pablo tiene la respuesta. Vayamos todos a Romanos 7, 22 y 23. Pablo dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué significa esto? Que en el interior amamos a Dios y queremos obedecerle, pero tenemos una lucha contra la carne, y la carne no es el cuerpo en sí, porque si no pues nos castigaríamos como hacen los de Semana Santa que se crucifican, o subiríamos los domingos a Monserrate en rodillas, o haríamos esto para castigar el cuerpo, o dejaríamos de comer, o nos volveríamos veganos, o alguna cosa así, que hace mucha gente para poder purificar su cuerpo, entre comillas, porque el cuerpo no se purifica así. No es esta carnecita. La carne se refiere a la parte inmaterial del hombre que está enseñada al pecado.
Eso es lo que es la carne. El cuerpo usado y oprimido por el pecado. Y el pecado no olvida. El pecado no sabe lo que lo gratifica, ¿cierto? A veces cuando uno hace ciertas cosas, como que la mente recuerda. Y uno dice, uy, tan chévere que era hacer esto. Y ahí uno comienza. Y uno comienza, y uno comienza. Entonces no tenemos dos naturalezas, sino tenemos un nuevo hombre en un cuerpo viejo, que lucha contra su carne, contra el pecado que aprendió, contra el pecado que vivió, contra el pecado que se deleitó. Porque yo duré 10 años, 40, yo duré 30 años, mis miembros sirviendo al pecado. Y yo no sé cada uno de ustedes cuánto duraría con sus miembros sirviéndole al pecado. Entonces lo que tenemos es una lucha entre la naturaleza divina que nos es puesta, como dice Pedro, somos parte de la naturaleza divina, y un cuerpo viejo que todavía le gusta pecar. Entonces por eso dice Pablo, por eso lucho y lo castigo y lo pongo en servidumbre, para que mis miembros no sirvan al pecado. Y Romanos 8:23, que lo leíamos ayer con los hermanos. Y no solo la creación gime, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Gemimos, ansiamos que esto se acabe pronto. Ahora entiendo a mi hermano Orlando Bueno que dice, yo ya no quisiera vivir un día más en este cuerpo de pecado. Quisiera estar en el cielo, donde ya no haya pecado, donde ya me libre de esta lucha, donde ya me libre de estos malos deseos. Pero como dijo Pablo, para mí el morir es Cristo, pero el vivir es ganancia por amor a ustedes. A ustedes. Por eso perseveramos y seguimos aquí, por eso estoy aquí, por eso no escurrí el bulto ayer. Por eso estoy aquí hoy al frente de ustedes, contándoles que soy un hombre como cualquiera de ustedes, sujeto a pasiones, con luchas como cualquiera de ustedes, pero que procuro santificarme en la palabra de Dios, porque como leíamos, Jesús dijo, santifícalo en tu verdad porque tu palabra es verdad. Es la única forma, mis hermanos. ¿Y seguir con la lucha? Sí. Ya teniendo esto claro, vamos a entrar al versículo 10, la parte B y al 11, que es la ropa nueva que nos da Dios. Dios nos da una ropa nueva. Nos da una ropa nueva. Y esa es la ropa que debemos usar los cristianos. Y vamos al versículo 10, y revestido de nuevo. Ahí es muy interesante la palabra revestido. ¿Ustedes me ven vestido? Sí, ¿cierto? Y si me pongo una sotana encima, ¿cómo quedo? ¿Vestido o revestido? Revestido. Quiero que entendamos este concepto, porque no es que hagamos cosas, sino que ya Dios nos cambió y nos hizo nuevos. Ya somos nuevos. Ahora necesitamos ponernos ropitas de revestir, de añadirle a lo que Él nos dio el comportamiento adecuado a la nueva naturaleza que tenemos. Eso es revestir. ¿Sí? Es un concepto diferente. Por ejemplo, Cristo se revistió. Él no se vistió de humanidad, se revistió de humanidad, porque Él, su humanidad era Dios, se revistió de carne. Eso es revestir. Entonces, cuando yo me pongo una sotana, quedo revestido porque por debajo tengo la ropa normal y corriente. Entonces ahí dice la palabra revestir, para que de pronto en algunas partes digan que no, que es que necesitamos vestirnos cada día para no perder la salvación. No, eso no es verdad, la salvación no se pierde. Ya Cristo nos hizo santos, nos hizo apartados, nos escogió, nos dio el reino, nos prometió que vamos a estar junto a Él en lugares celestiales. Todo esto ya está dado, pero el cristiano tiene que luchar por revestirse y ponerse una ropa nueva. Versículo 10, la parte B. Y el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Debemos poner la ropa que Dios nos da. ¿Y qué dice el versículo 10? El cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Dios, ¿cierto? ¿A quién debemos parecernos? A Dios. Mateo 5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es
Perfecto. Así de claro es la cosa. ¿A quién debemos parecernos? A Cristo, ¿cierto? Y ser como Dios. ¿Y cómo somos más parecidos a Dios? Pues siendo más como Cristo. ¿Quién reveló a Dios? Cristo. Sencillo, ¿no? Parecía un juego de palabras, pero no. Es muy sencillo. Cuando nos vemos cristianos, mis queridos hermanos, entramos a un programa de formación continua, con el objeto de renovarnos y ser cada día más como Cristo. O sea, esto nunca para. Que es un programa de formación continua, que usted suelta un ciclo y coge el otro. Suelta una cosa y coge la otra. Eso es ser un cristiano. Siempre entrar en nuevos ciclos para estarnos renovando y parecernos más a Jesús. Eso es lo que es el proceso de santificación. Si su objetivo no es ser como Cristo, mi querido hermano, no ha entendido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea como Cristo, ¿sí? Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, ser como Cristo. No hay ninguna otra voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Y toda la Biblia lo enseña. Tenemos muchos versículos que hablan de eso. Veamos ahorita Romanos 8:23, tenemos Mateo, tenemos Primera de Juan, tenemos, bueno, cantidad de versículos que hablan sobre esto. Que Dios quiere que seamos como Cristo. Por eso lo envió. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Esto se va volviendo viejo. Pero el hombre espiritual, ¿qué va pasando? Se va renovando día a día. Ahí no dice se renueva de una vez por todas. Qué bonito sería, ¿cierto? Pero no. Dios quiere que perseveremos. Juan 15:15. Si perseveran y permanecen y dan fruto, Dios quiere que permanezcamos y perseveremos. Romanos 8:29. Ya lo leímos. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quién debemos parecernos? A Cristo. Si esa no es tu meta, mi querido hermano, tienes la meta equivocada en tu vida cristiana. Tu meta tiene que ser es como Cristo, no como yo. Soy un muy mal modelo a seguir, malísimo. No como Chucho, no como Robert, no como Carlos, no como Iván, no como Lucho. Debemos parecernos a Cristo. Ese es el modelo. ¿Y cómo lo hacemos? Se preguntarán ustedes. La parte C del versículo 10. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conociendo a Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? ¿Cómo conocemos a Cristo? Romanos 12:12. No os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. La vida santa fluye de un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Si ustedes quieren tener vidas santas, conozcan a Dios. Es como si usted quiere armar bien algo, pues lea las instrucciones, lea el manual. Si usted quiere que su carro le dure, eso viene con manual, léalo. Si usted quiere que su lavadora le dure, lea el manual y úsela como dice ahí. ¿Y cuál es el manual para el cristiano? La Biblia, no hay otro. No libros, la Biblia. Estudien la Biblia, mi querido hermano. Tenga un conocimiento profundo de Dios. Segunda Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Primera de Pedro 2:2. Desead como niño la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis en el conocimiento de aquel. ¿Qué hace un niño recién nacido? ¿Llorar para que le den qué? Así somos nosotros. ¿Ustedes desean leer la Biblia? ¿Desean en su corazón ponerla en práctica? Porque no es solo leerla, es ponerla en práctica. La rapidez con que maduramos depende de la cantidad de conocimiento que pongamos en práctica. ¿Cómo se hace uno un mejor conductor de carro? ¿Leyendo libros? Practicando. ¿Un mejor cocinero? ¿Cómo hacemos un mejor cristiano? Practicando la palabra de Dios, mis queridos hermanos. No solamente oidores, sino hacedores, dice Santiago. ¿Cómo nos va con eso?
Cada uno juzgará en su corazón. ¿Será que la Biblia para nosotros es letra muerta? Un libro muy espiritual pero que no tiene solución para nada. Entre 8 días la predicación va a ser versículo 16, que la palabra de Dios muere en abundancia en vuestros corazones. Dando a entender que la Biblia es suficiente para todo aspecto de la vida. No necesitamos psicólogos, sociólogos, nada. Con Cristo y la palabra de Dios es más que suficiente. Entonces dentro de 8 días los espero. Va a ser una predicación bien interesante. Es eso es sabiduría, practicar lo que uno aprende. Porque lo otro es conocimiento, usted se llena su cabeza de conocimiento. Pero si no lo practica, usted no se hace sabio. Necesitamos ser sabios, no cabezones. ¿Sí? Porque hay mucho cristiano cabezón. Cabezón, eso saben, todo lo que usted quiera preguntarle se lo saben. Pero de práctica, nada. Nada de nada. Y lo otro, en el versículo 11, es que Cristo nos pone las mismas ropas a todos. Por eso dice ahí el versículo 11, que no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí no hay un cristiano de menor clase, un cristiano de mayor clase, un cristiano diferente, un cristiano más bonito. Todos somos renovados en Cristo. La palabra de Dios dice que el corazón alegre enseñorea al rostro. Si tenemos viviendo a Cristo abundantemente en nuestras vidas, vamos a tener rostros rozagantes. Que verdad la gente dirá, uy, venga, este hombre tiene algo diferente. Por eso dice Timoteo, le aconseja a las mujeres, no con peinados ostentosos, ni con mucho maquillaje, ni con muchas joyas, sino más bien vistas de humildad, vistas de Cristo. Y eso los va a hacer ver como mujeres diferentes. Y ahora vamos a hablar de las prendas nuevas. 10 minutos y acabo. Las prendas nuevas. ¿Quién estrenó en diciembre? Yo no. Y uno va a diciembre y uno hace la lista. Una camiseta, un pantalón, un jean, una falda, unos boxers, unos zapatos, unos tenis. Cosas de estas, ¿cierto? Pues Dios también nos da prendas para vestirnos. ¿Y cuáles son esas prendas? Están de versículos 13 al 15. Vamos a verla una por una. Un hombre nuevo necesita ropa nueva. Versículo 11. Versículo 12. Vestidos. Otro imperativo. Háganlo. Vístase de estas cosas, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque somos escogidos de Dios, santos y amados. Dios te escogió. Tú no llegaste a Dios. Dios te escogió. Y te apartó para su uso. Por eso eres santo. Y amado, hay otro como el amor de Cristo. La esposa le condiciona a uno el amor, el esposo también. Uno le condiciona el amor al hijo. Yo te amo más si te portas como yo quiero. ¿O no es así? O el esposo, si no haces esto, entonces ya no te quiero tanto como antes. O la esposa. Pero el amor de Cristo no condiciona. El amor de Cristo nos ama con desinterés total. Nos ama como somos. Nos ama como somos. Ahora sí empecemos con las prendas. La primera prenda, versículo 12, entrañable misericordia. Entrañable misericordia. La palabra entrañable nos da a entender la idea de las vísceras, del corazón, del hígado, del riñón. ¿Y qué con esto? Ustedes se preguntarán, ¿yo para qué voy a hablar de esto? Pues fácil, porque para los judíos, ¿dónde están las emociones? En las entrañas. ¿Y dónde está la razón? En el corazón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa misericordia que tengamos por Dios tiene que venir de adentro. Un ardor profundo por ser misericordiosos. Sentirlo dentro de nosotros. No solamente pensarlo, sino sentirlo. Sentir ese amor. Eso es la entrañable misericordia. ¿Y qué es misericordia? Cuando prediqué Efesios 4, versículo 1 al 7, hablamos de esto, ¿se acuerdan? 3 predicaciones duré hablando de estas palabras. Allá pueden mirar en los cuadernos. Y no voy a gastarme mucho tiempo en esto porque ya lo hice, pero sí quiero que las repasemos una a una. Vestirse de compasión profunda. Ejemplo, el buen samaritano. Esa es la mejor ejemplo de misericordia. El buen samaritano. Y ustedes ya se la saben, ¿cierto? ¿Quién es nuestro prójimo? Y el Señor contó la historia del buen samaritano.
El muy religioso pasó de lado y dijo, yo me voy a enchicharronar con esto. El sacerdote, yo menos. Y pasó uno que era samaritano, o sea, no era ni judío, y fue el que ayudó a este hombre. Eso es misericordia. Sentirlo entre nosotros como un fuego que nos impulsa a hacer lo bueno. Segunda prenda, versículo 12. De benignidad. De benignidad. ¿Qué es ser benignos? Pues ser buenos, ¿cierto? Pues, fácil. Pero ser buenos, ¿cómo? ¿Solamente con los que nos hacen el bien? No. Ser buenos incondicionalmente. Lucas 6:35, subrayen usted ahí en su Biblia. ¿Qué es ser benigno? Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios le da de comer a buenos y malos. ¿Ustedes son buenos con todos o son buenos solo con aquellos que son buenos con ustedes? Respóndanse cada uno. Porque si ustedes son buenos solamente con los que le hacen bien a ustedes, no tienen nada diferente a los del mundo, porque eso hacen los del mundo. Y el Señor lo dijo en Mateo 5-7, y lo explicó claramente. Si ustedes solo le hacen bien a aquellos que se portan bien con ustedes, pues eso no tiene gracia, eso no tiene chiste. Eso lo hace cualquier persona. Tercera prenda, humildad. No me acuerdo a qué teólogo le escuché decir esto, un puritano por allá. Dice que la humildad es la flor más bella que nació en el Edén, pero también la primera en morir y la más difícil en encontrar. Esa es la humildad. Porque apenas uno dice soy humilde, la perdió. Ahí se fue la humildad, ¿cierto? ¿Y qué fue lo primero? El primer pecado en el cielo fue por orgullo. Satanás quiso ser como Dios, ¿cierto? ¿Y qué quiso ser Eva? Como Dios. Conocer el bien y el mal. La humildad. La humildad es la virtud principal del cristiano, considerando a todos como superiores. Filipenses 2:3. Subráyenlo ahí en su Biblia. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Es mirar a los demás más importantes que nosotros. Si es difícil, que si es difícil, a veces ni con la propia esposa que duerme con uno es capaz de mirarla de esta manera. Pero es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando usted está por debajo de todos, no se siente menospreciado porque le digan algo, no se siente porque le digan, no se siente porque le pongan, ¿cierto? Usted, como usted es más bajito, pues todas las ofensas pasan por alto. ¿Sí o no? Eso es ser humilde. Otra definición de humildad. La humildad es el ingrediente de toda virtud espiritual. Toda buena obra que usted hace es porque es humilde. Y todo pecado que usted comete es porque es orgulloso. ¿De dónde viene el pecado de orgullo? ¿Por qué peleamos con el vecino? Por orgullo. Todo es orgullo. Porque queremos ganarlas todas. Y la que no ganamos la empatamos. Todos queremos ser de la familia Zapata. La que no pierde la empata. ¿Cierto? ¿Por qué peleamos? Por orgullo. Puro orgullo. Porque no somos capaces de aceptar que el otro tiene la razón. Porque no somos capaces de decir, oiga, venga, yo me quito, pero no peleo. Es mejor perder la discusión mental, pero ganar el corazón del hermano, o del familiar, o de la persona así. Pero a veces pensamos en ganar la discusión mental y perder al hermano. ¿Sí? Y eso no es la humildad. La humildad es lo que hemos venido hablando. La humildad nos permite vernos tal y como somos, mis queridos hermanos, y nos permite vernos delante de Dios tal como somos. Tenía unos ejemplos como Habacuc, Job. Vamos a hacer un apunte de Job. ¿Ustedes cómo creen que es Job? O sea, ¿usted lee el libro de Job y qué ven en Job? ¿Un hombre que sufrió mucho? No, ese no es el objetivo de Job. El objetivo de Job es ver un hombre que amó a Dios y creyó en Dios a pesar de todas las peores circunstancias que hubieron en su vida. Eso es Job. Eso es Job. Un hombre que no levantó su mano contra Dios aún
cuando tuvo las peores circunstancias que ustedes se puedan imaginar. Y Job en el versículo Job 42, ¿qué dice? Después de todo lo que dijo, después de Dios le habló, le dijo, vea Job, venga, ¿usted dónde estuvo cuando yo hice aquello, donde hice lo otro? Y Job entendió la santidad de Dios. Y en el versículo capítulo 42, versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando somos humildes delante de Dios, nos vemos como Job. Decimos, Señor, tú eres tan santo que yo me aborrezco y me veo en polvo y ceniza. Pero, Lucas 5, se llama la pesca milagrosa. Y en el versículo 8, viéndose Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Al ver Pedro el milagro de la barca, dijo, Señor, yo soy un hombre pecador. ¿Cómo nos vemos delante de Dios y delante de los otros? Cada uno tiene que responder. Otro ejemplo más, Pablo. ¿Qué dice Pablo? ¿Quién fue el hombre más utilizado por Dios? ¿Por qué tenemos el Evangelio aquí? Por Pablo. ¿Quién escribió casi el 80% del Nuevo Testamento? Pablo. ¿Quién fundó todas las iglesias de la antigüedad? Pablo, de alguna otra manera. ¿Y qué dice Pablo? Yo soy el primero de los pecadores. Entonces, cuando somos humildes, la humildad no nos permite elevarnos a sentirnos superiores a otros, sino que siempre vamos delante de Dios temblando y diciendo, Señor, tú eres tan santo y yo tan pecado. La humildad nos permite hacer esto. Porque si ustedes entran a la presencia de Dios diciendo, Señor, es que el vecino, cambia al vecino, Señor, no, cambia tú primero. Si tú eres humilde, vas a cambiar. Y eso va a hacer que otros cambien. Pero cuando ponemos la vara tan alta, pues hermano, difícil. No somos nada humildes. Otra prenda más, mansedumbre. Mansedumbre, versículo 12. Espera que me perdió Colosenses. De toda humildad, de toda mansedumbre. Mansedumbre. No es falta de carácter ni debilidad. No es ser uno débil de carácter, sino más bien es un hombre que tiene el poder en control. Reconoce que es pecador y así acepta los pecados de otros. Cuando uno se ve como pecador, uno no juzga tan severo los pecados de otros. ¿No les ha pasado? Pero cuando uno se empieza a sentir tan santo, comienza a juzgar con más severidad los pecados del otro, ¿cierto? Pero cuando uno dice, yo soy el primero de los pecadores, los pecados de los otros no son tan graves. ¿Se acuerdan de David cuando su hijo, ¿cómo se llama? Absalón, le hizo la jugarreta para dejarlo sin trono? Que él iba saliendo en su caballo y empezó un hombre a gritarle, se llamaba Simí, hijo de Saúl, no sé qué, que tu Dios te va a cobrar todas las que hiciste. Si no lo ha leído, está en 2 de Samuel. Y entonces salió el escudero, que no me acuerdo cómo se llamaba, era un hijo de Sarbia. Dijo, David, ¿quieres que lo mate? Porque es que está faltándole el respeto al rey. Y David dijo, no, tal vez el Señor quiera que yo pase por esto. Eso es mansedumbre, poder en control. Eso es poder en control. ¿David pudo haberlo matado? Claro. Pero él dijo, no, tal vez Dios quiera que pase eso. Cuando nosotros pensamos de que tal vez Dios quiera ponernos en situaciones y somos mansos, después el Señor vuelve y nos retorna como hizo con David. David volvió al reino. Pero cuando no somos mansos, nos ponemos bravos por todo. Y por todo queremos pelear. Y todo es una excusa para pelear. La mansedumbre. La siguiente prenda, mis queridos hermanos. Paciencia. Versículo 12, paciencia. ¿Qué es paciencia? No se enoja con las personas, sino se molesta por el pecado. Una cosa es que a usted le moleste el pecado de la persona, otra cosa es que usted se emberraque con la persona. El Señor Jesús, cuando sacó a los vendedores, ¿con quién se emberracó? ¿Con ellos? No, Él no maltrató personas.
Él estaba horrorizado porque habían vuelto la casa de Jesús, la casa de Dios, una cueva de ladrones, y era una casa de oración. La paciencia es eso, soportar y no ponernos bravos con las personas, sino por el pecado de ellas. No por lo que me hacen a mí, sino por lo que le hacen a Dios. La paciencia es soportar y aceptar el plan de Dios. ¿Se acuerdan de Noé? 120 años dando lata a Noé. Se van a morir ahogados, se van a morir ahogados. Arrepiéntanse de sus pecados. Y soportó 120 años hasta que aceptó el plan de Dios y efectivamente sucedió. ¿Estás aceptando el plan de Dios para tu vida? ¿O no lo aceptas? Y estás levantando la mano contra Dios diciendo, oye Señor, yo no quiero esto, yo no quiero aquello. Yo, ¿por qué esto? Yo, ¿por qué en esta iglesia? Yo podría estar en otro lado. ¿Estás aceptando con amor lo que Dios te ha dado? El trabajo que tienes, la familia que tienes. ¿Estás soportando? Es una buena pregunta. Somos pacientes. Siguiente prenda, soportando. Versículo 13. ¿Soportándonos quiénes? Unos a... Uy, o sea que Pablo sabía que la iglesia no iba a ser fácil. La iglesia no iba a ser fácil, tenemos que soportar. Soportarnos, pero ¿cómo nos soportamos? Es resistir, es perdurar. Es resistir la prueba, no como un mártir ahí, ay sí, venga, es que yo resisto porque soy pobrecito. No. Soportar es soportar porque tenemos en nuestra mente las promesas de Dios. ¿Quieren ver ejemplos de soportar? Vayan a Hebreos 11 y lean los héroes de la fe. Soportaron. Me gusta mucho el de Moisés, porque dice que él dejó los lujos de Egipto y soportó el desierto, y él soportó esta prueba porque estaba como viendo al invisible. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo soportas las pruebas de tu vida cristiana? ¿Como viendo al invisible? ¿Realmente tienes tu fe en las promesas de Dios? ¿Realmente crees que Dios va a cumplir sus promesas? ¿Realmente crees que Dios te transforma cada día? ¿Realmente lo crees? Lean Hebreos 11 y van a ver muchas pruebas de gente que perduró. Incluso dice que muchos murieron sin haber visto lo que Dios les había prometido, pero aún así persistieron y perduraron. Me quedan dos. Ánimo, ánimo. Perdonándonos unos a otros. Pero ¿saben qué, hermanos? Voy a parar acá. Porque con lo del perdón sí quisiera ser más profundo. Porque tal vez el perdón es lo que más nos falta. Aprender a perdonar. En Mateo 6:14 hay un ejemplo del perdón para con todos, y en Mateo 18 hay un perdón entre los creyentes. Y voy a parar acá y dentro de 8 días lo retomamos acá, porque quiero profundizar en las siguientes prendas, que es perdón, amor, paz, y que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios. Y entonces pues esas 4 las dejamos para dentro de 8 días. Y hoy paramos aquí. Concluyendo eso, que necesitamos vestirnos de estas cosas, mis queridos hermanos. No es voluntario, es obligatorio. Si usted quiere tener una vida cristiana, conozca a Cristo. Quiere tener una vida santa, conozca a Cristo y revístase de todas estas cualidades que hemos nombrado. No sé cuántas nombré, ¿6? 6. Y seguramente la situación de nuestra vida cambiará, nuestra familia mejorará, nuestro trabajo mejorará. Podremos decir que tenemos el mejor trabajo en vez de decir que tenemos el más horrible. Y créanme que me lo aplico a mí. Me lo aplico a mí todo este mes. Porque ahí he maldecido. Pues no diciendo maldiciones, pero sí he dicho, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué yo aquí? Y no he soportado lo que Dios tiene para mí en este momento. Porque he dicho, Señor, yo quiero estar en la iglesia todos los días, quiero visitar a los hermanos y tú me tienes aquí. Pero con esta predicación, créame que Dios me la aplicó primero a mí. Me la aplicó duro. Me la aplicó duro. Entonces, mis queridos hermanos, pensemos en revestirnos del nuevo hombre, de las nuevas prendas, ponernos nuevas medias, nuevos pantalones, nuevos jeans y poder empezar a caminar en la vida santa que Dios quiere que andemos. Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, para que tu iglesia Torre Refugio se santifique en tu palabra, porque
Ella es verdad, Señor. Y la única manera de santificarnos es en ella, para poder tener vidas justas, para poder esperar, Señor, con gran gozo lo que tú has prometido, Señor, porque las bendiciones no son en esta tierra, Señor. Las bendiciones son celestiales y ya tú las has dado para nosotros. Nos has dado una vida nueva, nos has dado un nuevo hombre, nos has dado un nuevo ser interior. Nos has dado, Señor, un lugar en los cielos, nos has redimido, nos has comprado, has pagado. Somos hijos tuyos, nos has perdonado todos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y no olvidar todas estas cosas que has hecho, Señor, y no poner la mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales, Señor. Gracias por esta tu iglesia Torre de Refugio, Señor, que podamos seguir perseverando, que podamos seguir perdurando, Señor, y que tu palabra transforme nuestros corazones para así poder empezar a dar fruto, Señor, y convencernos, Señor, de que necesitamos proclamar la grandeza de tu nombre a otros, Señor, y que podamos tener vidas justas y santas que demuestren que somos seguidores tuyos, que podamos ser reflejos tuyos en esta tierra, que podemos ser sal, que podamos ser luz, y así muchos quieran venir al conocimiento de tu nombre. Hemos orado en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.